Entonces, lo que sucede es de que generalmente ocurre una cola de, de la composición de esta gráfica donde se mantiene la aceleración en un nivel, tal vez no constante, pero la variación ya es muy poca. ¿A qué voy? Si ustedes se recordarán, hablábamos de que en estos puntos llegan a superponerse muchos desplazamientos que generan algunos picos. Bueno, por ello se produce una meseta que es la que la norma dice, mire, si usted diseñara a la aceleración máxima, lo que va a suceder en realidad es de que usted va a diseñar para algo que es muy grande y su estructura va a salir muy cara. Entonces lo que hacen es de que se quedan en un, llamémosle, porcentaje alto de probabilidades, porque en realidad en esta meseta, que es como se le llama, suceden algunos picos de aceleración que exceden. Generalmente hay 3, 4 valores máximos que todavía pasan este valor, pero si nosotros diseñáramos con ellos, les puedo decir de que si aquí, muy bien, llegamos a aceleraciones de 1.234 Gs, esas pueden llegar a 1.8, 1.6. Es una aceleración considerablemente más grande, o hasta 2. ¿Sí? Entonces, el detalle es de que si nosotros contemplamos esas aceleraciones tan grandes, nuestras obras serían para una pequeña proporción. La norma dice, ¿sabe qué? Si usted está haciendo todo como debe ser, considerando sus factores adecuadamente, puede quedarse debajo de este rango. Entonces, siendo así, nos genera valores máximos que van a coincidir generalmente con un periodo determinado y normalmente aquí es donde llega a concluir casi siempre los periodos fundamentales de vibración. Los periodos fundamentales, miren ustedes, pues aquí más o menos esto aparece en la norma, genera un valor de 0.63, digamos, segundos. Entonces, digamos que de 0 a 0.63 ocurren los valores más altos, más o menos. Luego de esos valores altos, empieza a ocurrir esa pequeña cola o ese desplazamiento que ya es pues bastante... eh, en aquella gráfica donde se superponían los desplazamientos máximos, era esa colita donde ya el desplazamiento era mínimo. Pues más o menos eso, si lo idealizamos y lo suavizamos, quedaría contenido en este rango. Entonces, normalmente esto se grafica desde donde quedan los valores más grandes hasta donde finaliza el periodo de transición para periodos largos. ¿Sí? Quiere decir que va a ser ese periodo hasta donde han ocurrido todos los diferentes periodos y obviamente pues van generando una ocupación sobre nuestro eje horizontal más grande. ¿Sí? Entonces, la definición sería que pues, habría que contemplar esos valores hasta donde generan un valor importante para la construcción de esta gráfica. Incluso ustedes pues pueden estar ¿cómo se llama? En la apertura de vamos a colocar algunos valores de periodos pues que van más allá de los periodos que ocurren naturalmente en la vibración de una estructura, pero generalmente van a ser líneas rectas o líneas planas que no engloban mayor aceleración, ¿sí? Entonces, si ahora regresamos a estos valores, sucede, o mejor dicho, influye también considerablemente el tipo de suelo que tengamos. Por eso es de que con suelos buenos, los valores de periodos largos de transición tienden a ser inferiores comparados con los peores suelos. Recordando y teniendo en concepto que los suelos que son pues relativamente malos tienden a amplificar, ¿sí? Entonces por ello es de que si amplifican algún desplazamiento tiende a aumentar esa ese recorrido o esa amplitud. Digamos que amplitudes es muy probable que ustedes vayan a tener amplitudes mayoradas o más grandes con suelos que sean malos, porque amplifican las vibraciones. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Muy bien. Ahora, después de periodos de transición para periodos largos, porque es ese concepto el que hay que aprender a controlar, ¿sí? Esa colita que queda ahí después. Llegamos a tener nosotros que definir qué probabilidad tenemos para que nuestro sismo exceda el sismo de diseño. Como dijo Linge.
sería la probabilidad de exceder el sismo de diseño en n cantidad de años. Generalmente para las obras que nosotros estamos trabajando son periodos de 50 años de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Que en 50 años nosotros esperamos el sismo de mayor incidencia que pudiera ocurrir, como las crecidas en los ríos, ¿sí? Ya llevaron hidrología, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo de retorno? ¿Qué quiere decir eso de periodo de retorno? Bueno, que el río va a volver a su caudal máximo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, permítame. Esto está en la página 31, anoté por acá. Un segundo. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Aquí está. Entonces, miren pues. Nosotros teníamos ya esta tabla extraída y originalmente lo que veíamos era el índice de sismicidad y luego clasificábamos en base a la obra. ¿Se recuerdan? Teníamos un índice de sismicidad de 4, entonces estábamos en la primera fila y ya solo ubicar esencial, importante, ordinaria, utilitaria. Pero ahora también nosotros, como ya estamos en... nos quedó en importante, ¿no? Tenemos una obra que es clasificada como importante debido a la cantidad de personas y a su carga de ocupación, lo que ahora debemos de hacer es bajar en esa tabla y nos indica la norma que debemos de considerar un 5% de probabilidad de que se exceda el sismo de diseño en 50 años. Ahora bien, si se dan cuenta, lo que es esencial, importante y ordinaria, todos tienen 50 años como referencia. Donde, pues, no, el comentario de, pues ahorita todavía no nos aplica, pero es ese periodo y por qué no, alguien dice, bueno, el sismo más fuerte que uno que pueda ocurrir en 50 años, a lo mejor puede ser uno que pueda ocurrir en 100 años, o 200 años, 300, 500, 1000. Pero no se contempla tanto tiempo porque el tiempo de vida útil de las obras, ¿cuánto puede ser? De esta universidad, por ejemplo, ¿cuánto puede tener de tiempo de vida útil? Varón sanitario 2. Sí, pero se me hacen 40 años. Excelente, gracias. ¿Y del agua potable? Bueno, ¿Por qué cambia? ¿Es el doble o es la mitad? ¿Por qué? están enseñados a soportar mayor caudal a mayor tiempo, por así decirlo. Mm, Porque mm, para las más o menos. tiene que ser mayor tiempo porque se requiere la oferta de alimentos. Aparte estamos conectados varias estructuras, estamos todos los sistemas. Muy bien, puede ser. Pero hay un factor bien importante. No diría que talleres con el material, porque por ejemplo, Estamos. el lugar está no accesible. Entonces puede que por el tiempo de vida ya o Ahí estamos, ahora sí. Correcto. Cuando trabajamos una tubería a sección llena, generalmente el desgaste que sufre a nivel interno molecular es, pues, como a sección llena, pues, es un poco mayor, ¿no? Y el material. No es lo mismo el desgaste en un PVC que en un concreto. Así como cuando también diseñan para HG, ¿qué pasa con el tiempo de vida útil de la obra? Sube, ¿sí? Bueno, en condiciones ideales, ¿verdad? Se supone. Muy bien, entonces el detalle es de que para obras civiles generalmente hablamos de 40 años, 50 años. Más que eso es complicado porque, no tanto porque el material no resista, o sea,
¿Cuántos años tiene el Coliseo de Roma? Sino que es también una medida de seguridad para todos ustedes que van a estar involucrados en obras civiles, porque entre ACI 318, ¿cuál es la última? ¿De qué año? Del 19. ¿Y la anterior? ¿Cuántos años subieron? ¿Cuál es la anterior a la 19? Sí. Vamos a ver, ¿qué onda más? ACI 318. En ajíes, ¿cuál es la diferencia entre la última y la próxima? Primero existía la del 2010, luego 2018, ahí hubo muchos años. Luego se actualizó, revisó en 2020. Permítame, disculpen. Perdonen. Entre 2018 hubo una actualización al 2020 y posterior a ello, ahorita pues se espera, ya se publica en las 2024. Son 4 años. 4, 2 y 8 años. ASC 7 es la que nosotros utilizamos para diseñar. De hecho, todo lo que estamos viendo acá es un extracto de la ASC. De hecho, en los comentarios se puede ver que siempre hacen referencia. Aquí seguramente, miren, aquí está basado en ASCE 7 del 2010. Posterior salió 2016 y la última es 2022. Hay 6 años. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando normas? Todas las normas tienen actualizaciones en base a la investigación que pues se va realizando y también que lamentablemente cada vez que hay un sismo fuerte, tristemente es como un laboratorio, es como una feria y para todos los investigadores les encanta y revisar qué ocurrió, qué falló y gracias a esas investigaciones y a la ingeniería estructural forense, se le denomina esa que trata de investigar cómo colapsaron las estructuras, logran determinar qué puntos fueron los que no sirvieron. Por ejemplo, el terremoto de Norwich, hubo un cambio significativo, no, de Norwich es la cosa. Hubo un cambio significativo entre la norma del 92 con la del 98 de ISC, esto es acero. Antes todas las uniones se soldaban donde no tenían que soldarse. Y eso hizo que fallara el 80% de las edificaciones. Es bastante gasto, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque si nosotros diseñáramos una edificación al estilo Coliseo para miles de años, el problema está en que en 6 años a lo mejor ya es tal vez no obsoleta, pero no va a estar correctamente aplicada la norma vigente en ese entonces, ¿sí? Entonces, por ello es de que todos los códigos de diseño estructural tratan de cubrir ese criterio. Incluso, muchas veces, bueno, me ha pasado en algunos proyectos de acá y algún par que he visto en otros, he tenido la oportunidad de ver en otros países, de que antes, por ejemplo, se utilizaban algunos sistemas de restricción de desplazamientos como por ejemplo tensores con varillas o brazas de otros tipos, sin saber que ante un sismo, al más mínimo desplazamiento, se rompían las piezas. Entonces nunca llegaban a generar ductilidad, que es algo que en este curso espero logremos aprender. ¿Sí? Entonces, ahora bien,
Si nosotros consideramos ahora o hablamos de 50 años, el material probablemente ahí va a estar. O sea, la fundición esa no es de que se desgaste como tal. Pero es más para que estemos cubiertos en que dentro de esos 50 años, o sea, así como bien mañana puede ser el sismo, que va a exceder ese 5%, puede ocurrir hasta dentro de 50 años. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad es la que nosotros debemos de contemplar. Y para esas probabilidades de excederlo, nosotros debemos de revisar la sección 4.4. ¿Sí? Vamos a ver. Sección 4.4. Sismos para diseño estructural. Ya ven por qué no puede uno como avanzar en armar de una vez este Excel. O sea, tiene mucha información de fondo. Hay mucho background para poder generar todos estos valores que hay que conocer. Este Excel, yo recuerdo que en ese entonces lo hice con la del 2010. Ya le hice la actualización, pero lo bueno es de que ustedes van a agarrar ahorita la vigente. Lamentablemente en 4 meses ya no va a ser vigente, pero ya saben cómo hacer. Por eso es importante que lo sepan y sepan el por qué y de dónde sacan todos los valores. Porque si no va a venir la nueva y no saben. Si lo aprenden a hacer mecánicamente no van a identificar qué están haciendo. Creería yo. Sección 4.4, a nivel general, pues aquí se define todo lo relacionado a sismos. Y los sismos de diseño se definen por medio de espectros de respuestas sísmicas simplificados para estructuras con 5% de amortiguamiento. Entonces, hay que tener cuidado con, si ustedes van a trabajar una estructura que sea amortiguada, estos sismos no aplican, ¿sí? Porque si se recordarán de dinámica de estructuras, si un edificio concreto tiene 5, uno de acero pues también, más o menos. Con amortiguadores, ¿hasta cuánto podemos llegar? Más o menos, alguien que tenga una idea. Alguien que se recuerde. Hasta un 15 o un 20. ¿Sí? Y ese porcentaje, lo que les modifica y se recuerdan, es la fuerza de amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, si ya llegaron a su tope en fuerza inercial y la fuerza elástica, pueden decidir por incrementar ese tercer factor de la suma. Bueno, ese es otro tema. En esta norma se les llamará espectros genéricos de diseño o simplemente sismos de diseño, que es como no comúnmente se le llama en el medio. Y estos espectros deben de seguir las normas de la los lineamientos de la 4.5 y 4.7.1. Muy bien. Definiciones: el sismo básico va a ser, a ver, y aquí entramos a qué tipo de sismo nosotros debemos de aplicar. O bien utilizamos un sismo básico. Este es el que tiene 10% de probabilidad nominal. Ese es el valor que hace un momento pues hablábamos, pues, la probabilidad de poderse exceder en ese tiempo de años útiles. Y en este caso pues sería el 10% nominal de ser excedido en un periodo de 50 años. Se utilizará para diseño estructural de obra ordinaria o donde lo permitan las disposiciones NS 3, 4, 5 y 7. ¿Cuáles son esas? La 3 es la de... Vamos a ver, aquí se las voy a presentar. Creo que estaba aquí, si no me recuerdo. Vamos a ver. Es importante que las ubiquen. Tenemos... La 3 como diseño estructural de edificaciones. La 4 todavía no ha salido, ¿sí? Pero está ya mencionado. Ya van a ver ahí de qué trata. Las 5 son presas, 5.1 presas y las 5.2 son puentes. La 6 es evaluación y rehabilitación de obras existentes. La 7.1 es de concreto reforzado, 7.3 prefabricados, 7.4 de mampostería y la 7.5 de acero. Entonces, cuando aquí les hablan de la 7.1, esa engloba mampostería, concreto reforzado, acero y
También muros de baja utilidad, si no estoy mal, permíteme. Ah, sí, aquí está. Diseño de edificaciones de concreto de reforzado con muros de baja utilidad. Es más o menos como se trabaja en muchos edificios, torres de apartamentos. Eh, si avanzamos, el sismo siguiente sería el severo. Ojo que tenemos pues un extremo y un mínimo. El sismo mínimo es una reducción del sismo básico que se permite en casos de excepción específicamente indicados en esta norma. Ojo, esto solo utilícenlo para obras utilitarias. Miren, el sismo mínimo es una sopladita de aire. O sea, eso es una nada. El sismo extremo, vean ustedes que entre el extremo pues es el 2% de probabilidad nominal, el severo es del 5% y el básico es del 10%. O sea, para esta ocasión utilizaremos un sismo básico. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a utilizar como sismo probabilidad de exceder el sismo de diseño. Esto lo pueden ubicar ustedes. Bueno, aquí solo lo voy a dejar definido como 10%. Esto está en la NS 218 4.2.2-1, página 31. Y esto quiere decir de que sería un sismo básico. Voy a copiar la referencia y esta pues se encuentra en la 4.4.2, que es la página 33. ¿Sí? Para la referencia a ustedes, para que después puedan ir armando ahí sus tablitas y dejándolo bien bonito. Posterior a ello existen los valores de los coeficientes de sitio para periodos. Estos 442 nos quedamos, ¿verdad? Ah, sí, aquí estamos. 442. Posterior, pues ya pasamos a la 4.5. Miren que esto es como un checklist que hay que seguir haciendo. O sea, hay que irnos inciso por inciso. Porque hay muchos valores que van ajustando toda esa construcción de tabla. Al final ustedes, digamos, si tuviéramos la tecnología de otros países, lo que se puede hacer es tomar un espectro máximo para algún punto determinado, sacar las aceleraciones y los periodos y ya con eso se arma. Como no contamos con esa información histórica de cientos de años para atrás, lo que hay que hacer es nosotros ir armándolo. Pero para poder darle todos esos valores y poder construir esa tablita de aceleraciones que veíamos hace un momento, tenemos que calcular, es ir sacando varios valores que nos van ajustando los valores de los periodos y aceleraciones. Aparecen nuevos valores que son el SCR y el S1R, si ustedes se recordarán. El SCR es para periodos cortos de 0.2 segundos y el S1R es para periodos de 1 segundo, ¿sí? Del sismo extremo considerado. Ahora bien, si en algún caso ustedes tienen un valor de SCR mayor a 1.5 G, hay que revisar ciertas características, ¿sí? Porque puede ser que cuando ustedes hagan el cálculo, ¿dónde se obtienen esos valores? Pues acá ya los habíamos sacado, ¿sí? Que son las ordenadas espectrales. Pero ahorita les hacemos un ajuste por clase. Lo que pasa es de que antes la normativa, de hecho, vamos a ver la del 2010. Miren que en el 2010 no existían tantas normas. De hecho, ahí sí existía la 4, que era demandas estructurales por condiciones de sitio, creo que era, y niveles de protección. Y de hecho, antes existían unas del 90, pero ni siquiera se llamaban NSE, se llamaban NR, normas recomendadas. Esas ya pasaron a ser las normas de seguridad estructural, NSE. De hecho, en el 2010, no vamos a enfocarnos mucho en esto, pero ocurría que había unos valores acá. No, permítame, eso está en la 2.
donde sí se podía ajustar el valor de FA y de FV. Generalmente esto ya no se utiliza porque se determinó que era poca la variación que se obtenía. Vean que acá decían que el valor FA es el coeficiente de sitio para clase bla bla bla, y se sacaba de aquí, de esta tabla. Entonces, por eso, ¿por qué les explico una norma que pues, ya hace 14 años que existió? El detalle es de que antes esos valores estaban contemplados porque si ustedes observan, existían diferentes índices de sismicidad. Estaba el 2A, el 2B, el 3A, el 3B, el 4, y habían variaciones. Teníamos valores de 0.9, 1.2, 1, 1.1, 1.4, 1.7. Pero luego se llegó a ciertas investigaciones y se determinó ya para el año 2018 que esa sección del 4.3.3.5 pues desaparece. Entonces ya no se aplican estos valores, pero todavía están debido a la estructura o a la forma en la que nosotros tenemos las normas. Si se dan cuenta, vean, ahora los coeficientes de sitio FA, no importa qué índice de sismicidad ustedes tengan, siempre va a ser un valor de ¿cuánto? Si yo tengo un índice de sismicidad de 4.1 y tengo una clase de sitio de D, va a ser 1, así como si es A, así como si es F. Y FB también, la misma historia. Entonces estas tablas se quedaron para no tener que modificar todas las ecuaciones, que era lo más fácil, que de hecho yo creo que ahorita sí se hizo. Pero aún así aparecen. Entonces pues no se preocupen que el valor SCS, que es la ordenada espectral de sismo extremo, va a ser siempre igual al valor SCR. ¿Y esos dónde se obtienen? Pues efectivamente ya los habíamos extraído nosotros de las tablas. Entonces aquí nosotros podemos indicar, independientemente y sin hacer ninguna condicionante, podemos decir que el coeficiente de sitio para periodos de vibración cortos y de un segundo, podemos decir que el valor FA es igual a 1 y el valor de FV es igual a 1, sin necesidad de haber visto o revisado contra la tabla qué valor tenía yo como tal, porque pues ya vieron ustedes por acá, son los mismos estos, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una referencia, esto está en la página 36. Y bueno, si nos quedan estos valores, están las 218 en la tabla le voy a poner aquí una T 4.5-1, ¿sí? Página 36. Ok. Entonces, acá luego hay que revisar la tabla 4.6. Y valores también vamos a tener que sacar valores KD de la tabla 455. Ahorita les explico por qué la 46. Está un poquito mezclado eso. O sea, hay que tener un poco de cuidado aquí con la norma. Miren, la misma historia. Originalmente en la normativa del 2010, pues aparecía, según la estructuración aquí de las ecuaciones, aparecían unos valores específicos para... Esto está... Ahí está. Factor NA tenía diferentes valores. 1.25, 1.12, 1.12, 1. Y el valor de NV, que son los factores para periodos largos de duración, 1.4, 1.2, 1.1, 1, etc. Eso pues ahora desapareció. También el valor NA y NV siempre es 1. Así que se pueden establecer como... Se pueden establecer directamente acá. Solo lo vamos a transcribir. Coeficiente
Muy bien, entonces tenemos... Vamos a ver aquí donde podemos reducir un poco el espacio. Coeficientes por proximidad de las amenazas especiales para periodos de duración cortos y de 1 segundo. Tendríamos el valor también NA y NV igual a 1. Yo sé que esto parece un poco irónico, pero el problema está en que es por como originalmente estaba establecida en nuestra norma. Si no tuviera esa estructuración las ecuaciones, que de hecho fueron ajustes que salieron acá en Guatemala, o sea, ni siquiera existen en la ASC, luego se dieron cuenta que no era necesario. Ahora hay que quitarlos. Permítame, esto era 4.5, discúlpenme, aquí me confundí, 4.5. Y ahora esto sale de la 4.6. Muy bien, solo pues tener los valores en cuenta. Y ahora sí, vamos a tomar algunas ecuaciones para cálculo de ordenadas. Aquí sería ordenadas espectrales ajustadas del sismo extremo en el sitio de interés para estructuras con periodo de vibración corto y de 1 segundo. A ver. ¿Qué quiere decir eso traducido al español? Pues en todas las aceleraciones espectrales tienen diferentes niveles, digamos que eso es lo que se le puede denominar ordenadas, y hay que hacer un ajuste para el sismo que va a ocurrir mayor en el sitio de interés. También para periodos cortos y periodos de 1 segundo. Entonces acá, ahora sí, vamos a utilizar ecuación S1S, y esto se define como S1R que eran los valores que teníamos acá, S1R, ¿sí? ¿Sí? S1R, entonces acá pues aquí Malca debería de jalar el valor de 0.71 y multiplicarlo por el valor de FA por NA. Y esto me va a dar un valor de 0.71. ¿Qué está haciendo? Pues está multiplicando el 0.71 por 1 por 1. Claro. Yo sé que es bastante lógico, pero así es como va la ecuación. Si no, no les va a quedar el Excel. De aquí vamos a sacar la referencia. Pues estas, como les digo, esta me está llevando un poquito de tiempo porque les estoy colocando dónde está saliendo cada valor. Pero bueno. Ya la siguiente debería ser más rápido. De la 218 de la 4.5, sección 4.5.3. Eso está en la página 34. Acá. El ajuste por clase de sitio pues nace del SCR por o S1R por FV. Y pues se multiplica por el FA y el NA. Aquí ya no aparecía, pero sí originalmente acá. Es por eso. Disculpen que les esté enseñando la norma ya que ya ni se usa, pero muchas personas que por primera vez ven la norma se pierden un poquito acá. Porque hay valores que de verdad uno no ubica de dónde salieron, pero aquí están. Si se dan cuenta, las ecuaciones antes eran la 4.1a y la 4.2a era SCS igual a SCR por FA por NA, S1S, que es la ordenada para 1 segundo, era S1R por FB por NA. Y ahora pues eso ya no existe. ¿Sí? Incluso hasta cambió la nomenclatura de las ecuaciones. Si hubo un cambio sustancial entre actualización de norma, una con otra, y ahora pues si copiamos para el valor de CR, SCR, tendríamos que multiplicar el valor de SCR por FV
por NV. 1.87. Perdón, este se llama SCS. Ordenadas espectradas ajustadas. Muy bien, ahora sí. Aquí ya se empieza a poner buena el tema del cálculo, porque si no sacan bien el siguiente valor, no les va a quedar la gráfica. Entonces tenemos el periodo que separa unos valores de otros. Sería el periodo que literalmente separa los periodos cortos de largos. Esto se define como T sub S igual a S1 dividido SCS. Entonces, ¿qué se hace? Pues se relaciona la ecuación de la ordenada para un segundo contra o sobre la ordenada para 0.2 segundos, y lo que vamos a obtener es una relación 0.38. Esto está en segundos. ¿De dónde sacamos ese valor? Eso está en la 454, acá. Periodos de vibración de transición. Vamos a ver. Si ustedes se recordarán del análisis modal, eso lo que nos daba era un periodo de vibración. Cuando uno carga un ITAPS o un SAP y pues solo le da play porque sí, o corre el análisis estructural, lo primero que aparece es de que el edificio pues sale todo deformado, a gusto y gana. Eso es un modo de vibración fundamental. Ya lo vamos a ver bien. Pero quiere decir de que esto es un periodo de vibración en el cual va a haber una transición de los periodos que llegaron a ese pico máximo, a esa meseta, contra los que están en valores más bajos. Entonces, ¿cómo se obtiene? Pues aquí la sección 454 les indica que será el periodo TS aquel que separe los periodos cortos de los largos, y dividen S1S sobre SCS, ¿sí? Y luego, miren, aquí aparece ya la meseta. Ahora ya saben que es la meseta, que es esa parte regular. Esto se denomina con el valor del periodo sub cero, y será el periodo que define el inicio de la meseta de periodos cortos del espectro. Vamos a limpiar esto literal. Vamos a colocarlo por acá. Bueno, si no transcribimos no hay problema. Periodo que define el inicio de la meseta de periodos cortos del espectro. Esto está trabajado como T sub 0 y va a ser igual a 0.2 por el valor de TS. ¿Sí? Aquí está, miren, 0.2 por TS. Entonces acá, pues voy copiando también la referencia y la van a tener. Sería 454. Está en la página 36. Y esto está en la página 37, si no estoy mal, en la sección 454. Índice. Ahora tenemos que avanzar en la página 37 y llegamos a la probabilidad nominal de ocurrencia de los sismos de diseño. Aquí aparece un nuevo valor, que es el valor KD. El factor KD, de acuerdo al nivel del sismo, porque hay dos formas de sacar este valor, pero ahorita nos vamos a enfocar en este. Dependiendo de qué tipo de sismo seleccionaron ustedes, aquí se ajusta el valor KD. Porque el valor KD, ¿qué va a hacer? Pues va a multiplicar directamente a los valores S1S y SCS, aquí aparecen, y los multiplicamos por KD. ¿Qué quiere decir esto? Las aceleraciones tal y como las llevamos, vamos calculando, vamos llevando ahí las aceleraciones, o las ordenadas espectrales es su nombre correcto. Estas son ordenadas espectrales. Si ustedes tenían un sismo extremo, pues se quedan al 100%. Si ustedes tienen un sismo mínimo, y por eso les decía, ¿qué es lo que hace para casetas y cuestiones utilitarias? Lo baja casi a la mitad. Lo multiplica la aceleración por 0.55. Si ustedes hablan de un sismo severo, pues van al 80 y un ordinario al 0.66.
En este caso, nuestro valor KD debería de ser de 0.66, ¿sí? Este pues, es adimensional. Creo que es K mayúscula, sí. Este sería el factor de acuerdo con el nivel de sismo. Y esto se encuentra en la 46, si no estoy mal. 455 es, perdón. Pero siempre en la página 37. Bueno, y ahora aparecen los valores pero calibrados. ¿Cuáles son esos? Aquí están los parámetros del espectro calibrados a la probabilidad estipulada en base al sismo que ustedes eligieron. Porque aparte es cómo se comporta el suelo, aparte es cómo son las aceleraciones en función al tipo de suelo, y aparte es qué tipo de sismo quieren ustedes en ese tipo de suelo. ¿Sí? Es un poquito complicado de verlo, pero vale la pena que después repasen y lean todos los conceptos porque van teniendo sus propios ajustes. A esto le vamos a definir como parámetros del espectro calibrados a la probabilidad. Entonces acá aquí sería S1D y SCD, porque ya involucramos el valor KD. Vamos a multiplicar el valor S1S por el valor KD, el NA pues ya no lo necesitamos, esto nos produce un valor ya ajustado, que digamos el punto 71 pasó a ser punto 47. Y para ordenadas de periodos cortos, pasamos de tener 1.87 a 1.234. Esto está en la página 37. 455. ¿En qué espacio? Pues justamente aquí. Inciso C. Aquí incluso le podríamos poner el punto C. Muy bien. Y hasta este punto vamos a llegar con los valores referentes a suelo, tipo de sismo seleccionado. A partir de este punto, lo que ya ajusta las aceleraciones dependiendo de cómo vayan a ser es el sistema estructural o sismo resistente. El sistema estructural sismo resistente que ustedes van a decidir utilizar. Si se recordarán, teníamos un proyecto de un centro comercial. Digamos que centros comerciales casi siempre, por los espacios amplios, habíamos platicado, tienden a ser marcos de acero. Más o menos. A algunos. Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente.